Donald Trump es sin duda un especialista en cambiar la conversación global. Pues hace muy poco estábamos todos centrados en Groenlandia y bueno, primero en Venezuela, desde luego con los hechos del inicio de este año, luego en Groenlandia, luego en Irán, hacia donde decía Trump iba una flotilla, una armada de buques de guerra de Estados Unidos, y de repente ayer Trump, poco después de hablar, por cierto, con la presidenta Claudia Sheinbaum, metió el tema de Cuba, dijo que Estados Unidos impondría aranceles a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. Vamos a hablar sobre esto con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores y analista de temas nacionales e internacionales. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. ¿Esto presagia, como dice Trump, el fin del régimen cubano? Pues no, ya van muchísimas veces, Pascal, desde 1959, que se advierte o se vaticina que se trata ya ahora sí del fin del régimen cubano, y pues el hecho es que son ya 67 años que han transcurrido y ahí sigue. Dicho eso, esto es probablemente el momento más complicado para el régimen cubano, para la dictadura, desde la crisis del Caribe en octubre de 1962 o la invasión de Playa Girón en abril de 1961. Yo no recuerdo otro momento tan crítico, Pascal. ¿Qué opciones le queda a Cuba frente a esto? Porque finalmente es un país país muy poblado, que está, como se sabe, pues muy cerca de las costas de Florida. En otras ocasiones, enfrentando presiones, el régimen cubano ha abierto la válvula de la migración. ¿Crees que es una cosa que pudiéramos ver? Bueno, ese es uno de los instrumentos o de las medidas que puede tomar Cuba, tanto para aliviar su propia situación como para infligirle algún tipo de represalia o de daño a Estados Unidos. Podría haber un éxodo migratorio como los ha habido en los años 60, en 1980 y en 1994, ya sea hacia Florida, ya sea hacia Yucatán, Islas Mujeres y Cancún. Ahora, también ahí el problema, Pascal, es que seguramente Trump y Marco Rubio saben que esto y han tomado ya algunas medidas o están por tomar algunas medidas si es que éxodo se produce. Recordarás, 1994, agosto de ese año, el presidente Clinton, ante el éxodo, mandó a la guardacostas y a la Marina Americana a recoger a toda la gente que iban en los lados balseros y los llevó a Guantánamo, a la base militar, base naval norteamericana en Guantánamo, en Cuba, hasta que se negoció una final al éxodo. Pero es una de las que puede tomar, o los cubanos pueden intentar más bien dirigir el éxodo hacia México y entonces echarle el problema a Claudia Sheinbaum, porque nosotros no tenemos probablemente la capacidad para detener el éxodo y en todo caso a dónde llevaríamos a los migrantes en éxodo. No tenemos a menos que las llevar a las Islas Marías, puede ser del otro lado, pasando por el canal de Panamá. Es un viaje medio largo, aunque bonito. Oye, Jorge, ¿tiene significado el que este anuncio se haga pues pocas horas después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump, que fue descrita por las dos partes como muy productiva y en la que, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no se habló de Cuba? Pero sí me llama la atención cuando se dice que se le va a imponer aranceles a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. Pues no hay muchos que exporten petróleo a Cuba, yo creo, ¿no? Bueno, de lo que sabemos por ahora son solo dos, Rusia y México. Venezuela ya no, Rusia de manera muy aleatoria, y principalmente durante el mes de diciembre, pues prácticamente solo México y algunos buques venezolanos, pero parece que no pudieron llegar a Venezuela. Entonces tenemos a Cuba, perdón. Entonces aquí hay un problema muy serio, Pascal. O bien Trump le advirtió a la presidenta Sheinbaum que iba a hacer este anuncio en la tarde y ella decidió no decir nada,
y decidió mentirle a la sociedad mexicana al decir que no se trató el tema de Cuba. O bien Trump no le dijo nada, en cuyo caso, pues, una falta de confianza, una falta de seriedad, una falta de franqueza, en fin, una falta de amistad de Trump para con México, el tomar una medida así que es dirigida principalmente contra México, obviamente contra Cuba, pero en segundo lugar contra México, y no decir nada. Si ese fue el caso, ojalá ya la presidenta Sheinbaum no diga que tiene una excelente relación con el presidente Trump, porque ese silencio es característico de todo salvo una relación. Yo sí creo que está en un problema Jorge, bastante sí. gordo la presidenta. Sí, sí, porque yo creo que tendrá que definirse el día de hoy, más tarde, cuando empiece la mañanera desde Tijuana, porque hasta ahora, ante el reportaje de Bloomberg, que decía que se habían suspendido las exportaciones de petróleo mexicano a Cuba, o que México había tomado la decisión de ya no mandar petróleo a Cuba, pues ella fue ambigua y dijo que, repitió que era una decisión soberana y que México pues seguiría enviando petróleo a Cuba o no enviaría petróleo a Cuba de acuerdo con la decisión de Petróleos Mexicanos. ¿Tendrá que ser más precisa en tu opinión un poco más tarde si es que le preguntas sobre el tema? Permíteme, Jorge, hacer una pausa y me respondes regresando del corte. Por supuesto, Pascal. Y antes de volver sobre el tema de Cuba, Jorge, te comento a ti, le comento a la audiencia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha nominado al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell. ¿Algún comentario de bote pronto sobre eso, Jorge? Pues hasta por lo que entiendo, Pascal no es la persona que más esperaba. En ese sentido hay algo de sorpresa, creo, pero no enorme. El tema, la gran pregunta es si pues realmente va a ser independiente alguien tan cercano al presidente Trump, o si va a hacer más o menos lo que Trump le diga, sobre todo en materia de rebaja de las tasas de interés, que como recordarás, ha sido el tema más conflictivo, el tema de fricciones entre Trump y el actual presidente, el presidente saliente de la Fed, Jerome Powell. Pero pues esto ya se verá sobre todo en las audiencias del Senado, donde responderá Warsh a las preguntas de los senadores sobre si sí o no va a ser realmente independiente. Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Vamos a regresar al tema de Cuba. Si me permites, Jorge, vamos a escuchar lo que mencionó la presidenta Sheinbaum cuando le preguntaron sobre este reportaje de Bloomberg que decía que México ya había tomado la decisión de no enviar más petróleo a la isla. Esto fue lo que dijo y luego lo comentamos. La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex, entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Seguirá el envío de petróleo crudo por términos de ayuda humanitaria? Pues ahí es, digamos, tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes. Bueno, pues como decíamos, Jorge, la presidenta fue ambigua, pero en esta orden ejecutiva de Trump parece que no distinguen entre ayuda humanitaria y ayuda y envíos o ventas de petróleo, ¿no? Pues obviamente no, esa diferencia es un invento mexicano, Pascal, no hay tal. Si a lo que se refiere Sheinbaum, que algo del petróleo es regalado y algo es vendido, aunque nunca se ha pagado por los cubanos, pero por lo menos existe como registro de deuda de un pasivo de Cuba con México, pues es una distinción un poco artificial, porque ni en un caso ni en el otro pagan los cubanos, y no pagan porque no tienen un centavo. Entonces, eso
no ayuda a entender nada de esto. Claro, ya sabemos que muchos de los reporteros en las mañaneras, Pascal, son incapaces de hacer preguntas de seguimiento y de preguntarle ahí, por ejemplo, a la presidenta, bueno, a ver, si es por contrato, ¿cuánto pagan los cubanos? ¿Cuánto deben los cubanos? ¿Y cuándo es el siguiente embarque ya no humanitario? ¿Y cuándo es el siguiente embarque humanitario? Obviamente a Trump eso le da igual, y hasta donde se entiende el decreto de la orden ejecutiva, el embargo o el boicot de petróleo, el arancel que se aplicará a quien envíe petróleo a Cuba, se aplicará, y que paguen los cubanos o no paguen, que sea humanitario o que sea pagado, da igual. A Trump le da enteramente lo mismo. Este problema viene, Pascal, de esta insistencia de la presidenta y de su equipo de no decir la verdad, de no querer decir claramente. Y ahora están metidos en un lío, porque a ver qué contestan sobre todas estas preguntas, pero también, Pascal, insisto, sobre la pregunta o a la pregunta de si Trump le adelantó algo o no. Sí, porque, a ver, como tú dices, a ver si se lo preguntan y en qué tono se lo preguntan hoy en Tijuana, pero suponiendo que le preguntaran sobre esta orden ejecutiva, pues ahí ya no hay lugar, no va a haber, pienso yo, espacio para ambigüedades. Jorge, ahí la presidenta va a tener que decir claramente, ¿nos vamos a exponer a los aranceles o de plano vamos a dejar de enviar petróleo a Cuba? ¿No? Ahí ya no cabe ninguna ambigüedad. Aparentemente no. Tal vez Trump salga con su famoso taco Trump, que ahora también recule y diga, bueno, vamos a aplicarle aranceles a los países que le venden petróleo a Cuba, salvo a México, porque México es una excepción. No es imposible, pero me da la impresión que eso no va a suceder, porque efectivamente esta medida se dirige principalmente a México, porque el otro proveedor posible es Rusia o Brasil. Y ese ya tiene sanciones, ¿no? Pues Rusia ya tiene sanciones, ya tiene prohibido vender petróleo a quien sea. Lo hace de todos modos, principalmente a China, con descuento, pero bueno, porque están uno al lado del otro y hay manera de hacerlo. Yo dudo mucho que Rusia vaya a enviar buques petroleros a Cuba en plena desafío a Trump. Y en cuanto a Brasil, pues si no lo ha hecho hasta ahora, no que de repente Lula correría el riesgo de que le apliquen un arancel de 50% a todas las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, que son muchas, no son tantas como a China, pero sí son muchas. Entonces, pues es una medida dirigida a México, no nos hagamos todo. No creo que Trump vaya a crear una excepción en ese sentido, en esa dirección. Bueno, pues estaremos viendo qué es lo que le preguntan y qué responde en todo caso la presidenta un poco más tarde desde Tijuana. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. A ti, Pascal, un abrazo. Gracias a Jorge Castañeda. Y bueno,